Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy vamos a tener lo que pensamos es una conversación fascinante, donde tenemos como invitada a la ecóloga Ana Traveset. Vamos a explorar cómo las relaciones entre especies en islas nos ofrecen valiosas lecciones para enfrentar desafíos ambientales globales. Descubriremos juntos los secretos que los ecosistemas insulares nos revelan sobre el cambio climático y cómo pequeños actores de la naturaleza, como los polinizadores, tienen un impacto grandioso en nuestro día a día. Vamos a hablar mucho sobre la perspectiva de la naturaleza y nuestro lugar en ella. Primero, muy brevemente, un resumen sobre Ana Traveset. Ana Traveset es una ecóloga especializada en cómo las especies interactúan entre sí y cómo el cambio global afecta a estas interacciones, especialmente en islas. Algunos de sus proyectos recientes incluyen el estudio de la complejidad ecológica de las islas y cómo proteger a las abejas silvestres y otros polinizadores en el Mediterráneo. Trabaja actualmente como profesora de investigación en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados en Mallorca y su trabajo ayuda a entender y proteger la biodiversidad, especialmente en ecosistemas insulares. Y también tenemos el placer de tener como invitada a Encarni Montoya, que es paleontóloga neotropical y que explora cómo la vegetación, los humanos y factores ambientales interactúan analizando restos en sedimentos. Tiene una trayectoria donde actualmente es científico titular en el Instituto de Geociencias en Barcelona, donde continúa investigando las dinámicas ecológicas del pasado para entender los cambios ambientales. Entonces, gracias a las dos por aceptar esta invitación al podcast. Muchas gracias. Y lo primero que haríamos sería preguntar a Ana. Ana, si te puedes presentar tú brevemente, que seguro que lo haces mejor que yo, comentarte quién es, a qué te dedicas y cómo fue tu interés en terminar investigando en este área. Bueno, pues sí, soy Ana Traveset y estoy de profesora de investigación en el CSIC, en este centro que has comentado, el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, que es un centro mixto entre el CSIC y la Universidad de las Islas Baleares. Estoy profesora de investigación desde 2006, aunque bueno, vivo en Mallorca desde el 91-92. Yo estudié ecología en la Universidad de Barcelona, bueno, biología, como tuve de profesora a Ramón Margalef, que es el padre de la ecología en este país. Vaya. Sí, me transmitió la pasión por la ecología y decidí pues continuar por esta rama. Entonces hice el doctorado en Estados Unidos, en parte gracias a él por haberme hecho una carta de recomendación buena al respecto. Y estuve ahí 5 años en la Universidad de Pensilvania haciendo el trabajo en Costa Rica y empecé ahí a trabajar con interacciones entre especies, que es lo que más me atrajo desde que tomaba las clases con Margalef. Después, al regresar, estuve en Doñana 2 años y el tercer año de beca postdoctoral, pues bueno, por razones personales, vine aquí a Mallorca y aquí me convertí en una ecóloga de islas. O sea, hasta entonces no había trabajado, o sea, había trabajado en interacciones entre especies, pero no en islas. Y bueno, pues aquí, como no había nada de interacciones planta-animal, pues tuve todo un campo libre para investigar y la verdad que, bueno, es muy interesante. Todavía siguen apareciendo fenómenos muy peculiares de islas y bueno, ahora con este proyecto actual que tengo, pues también estoy viendo patrones en diferentes archipiélagos. Ajá, súper interesante, súper interesante. Y para poder abrir y para que la audiencia, en términos divulgativos, pueda entender un poco mejor, ¿por qué sería importante estudiar esos patrones que se encuentran en las islas?
Bueno, las islas, aunque solamente representan un 5% de la biodiversidad, o sea, perdón, de la tierra emergida, o sea, tienen muchísima biodiversidad. El 20% de las plantas y de los vertebrados terrestres están en sistemas insulares. Están desapareciendo a un ritmo mucho más rápido que en el continente, o sea, son sistemas muy vulnerables y, y bueno, entonces es importante también descubrir esta biodiversidad porque muchas de las islas, sobre todo estas más remotas, todavía no han sido, o sea, esta biodiversidad no es conocida y bueno, es importante pues para saber ¿no? qué tenemos en el planeta y después Ah, también nos ayudan al ser sistemas más simplificados, o sea, menos complejos que en el continente, pues es más fácil o relativamente más fácil estudiar la complejidad, cómo se ensamblan las comunidades. Entonces, fenómenos que pasan en las islas también pasan en el continente. Si entendemos cómo funciona un pequeño islote, podemos también entender cómo funciona pues, un bosque tropical, por ejemplo, ¿no? Mucho más ajá. complejo. Y Pero una curiosidad, por lo que has comentado, existen todavía, que a mí son datos que desconozco completamente, existen todavía entornos, en este caso islas, con lo grande que es el planeta, que todavía no hayan sido exploradas. sí, muchísimas, muchísimas. Sí. Entonces, solamente en la parte del sudeste asiático hay más de 17.000 islas. O sea, hay Wow. islas, claro, de todos los tamaños. Las grandes sí bueno, exploradas no, o sea, que han sido visitadas por humanos, pero exploradas así desde el punto de vista científico, que va, solamente es una minoría. Mira, yo estoy Mm, trabajando en Galápagos desde 2010. Galápagos son de las islas más estudiadas, pero claro, han ido ahí ornitólogos, herpetólogos, botánicos, entomólogos, pero nadie, o muy poca gente, había estudiado eso, quién come a quién, las interacciones entre las especies, ¿no? Entonces también ajá. aterrizamos ahí en 2010 y nos encontramos también todo un campo por labrar y han aparecido interacciones muy, eso que no son tan raras, pero simplemente nadie las había investigado, ¿no? Pues, por ejemplo, que Ajá. las aves juegan un papel muy importante polinizando, o las lagartijas, que son ambos muy importantes ahí, y están ejerciendo un papel muy importante en la reproducción de las plantas, manteniendo las comunidades vegetales por estas interacciones, polinizando y dispersando las semillas. Entonces, esto llevamos investigando eso ya ahora más de 10 años y van saliendo bueno, cosas nuevas. Y entonces Ajá. en los archipiélagos, pues vaya, incluso aquí en Baleares, donde también estamos trabajando, nadie había trabajado en temas de polinización. Y una cosa que me llama mucho por la atención, yo soy un pobre químico computacional. Nuestro laboratorio es el ordenador, el supercomputador. Entonces, por lo que estás comentando, claro, vosotros para hacer este tipo de estudios, y porque creo que le puede interesar a la audiencia general, vosotros tenéis que ir en persona, ¿no? Por lo que has Sí. comentado, quizás se conocen ciertas islas, que se conoce que están ahí, ha ido alguien a verlas, pero no ha ido un científico a analizarla con las herramientas y métodos de la ciencia para poder analizarlas. Entonces, por preguntarte, y quizás Encarni aquí también tendrá preguntas, porque ella también tiene experiencia en este tema, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se produce? Porque yo no tengo ni la menor idea. No sé si va una simple persona, va un grupo de personas, qué métodos se utilizan a la hora, si se hace un plan, cómo funciona un poco ese estudio de campo. Sí, pues no, con una sola persona, quizás en el pasado, sí, ahora mismo con todas las restricciones que nos ponen los de prevención de riesgos laborales, eso es imposible. Ajá. Bueno, de todas formas, no, ya que vas a un sitio, ¿no? A una zona de acceder, pues siempre vamos un equipo. Ujú. Desde que estamos trabajando en estos islotes de gente, mínimo 5 personas, expertos en diferentes campos, pues uno entiende más de plantas, otro de entomología, otro de reptiles, otros que tienen experiencia capturando aves. Entonces siempre trabajamos en equipo, nos complementamos nuestros conocimientos y, y bueno, así es mucho más fácil trabajar también, aparte de
de los peligros que puede haber, porque a veces los desembarcos son complicados, ¿no? Claro. Todas las islas. En Galápagos, por ejemplo, pues casi que tienes que trepar, solamente hay un punto de acceso para acceder al islote que estamos trabajando, es el islote de Dafne, que es, bueno, es una isla muy famosa para los científicos y los que trabajan en evolución, porque ahí han estado dos americanos, ¿no? Peter y Rosemary Grant, trabajando desde hace 40 años con la evolución del pico de los pinzones, ¿no? Han descubierto eso por primera vez, han visto evolución en acción en todos estos años, ¿no? Cómo puede aparecer una nueva especie. Entonces, En 40 años, en un espacio de 40 años han podido ver evolución. bueno, sí, incluso menos lo han visto, Wow. sí, sí. Entonces, bueno, o sea, quería decir eso, que son islotes que tienen, en algunos casos, un acceso muy difícil, siempre vamos en equipo y también nos limitan, claro, en algunos no hay, o sea, dormimos en tiendas de campaña, como no tenemos ahí ni luz, o bueno, podemos llevar un generador, pero vaya, estamos pocos días con una nevera que nos dura pues la comida fresca unos pocos días, sobre todo con el calor. Entonces estamos ahí 5 o 6 personas, unos 5 días y a tope cogiendo interacciones, trabajando y día y noche. Bueno, también descansamos, pero por la noche también hacemos censos nocturnos de polinizadores, viendo qué invertebrados hay, poniendo unas trampas para atrapar insectos nocturnos. Y bueno, es así muy intenso, pero bueno, a la vez es fascinante estar en un islote que solamente estamos 5 o 6 personas sin contaminación lumínica y con tantas cosas interesantes descubriendo, pues bueno, bueno, nosotros nos llamamos los Island Holics, ¿no? La verdad que te tiene que gustar Qué mucho bueno. pero sí, disfrutamos mucho y ya llevamos trabajando pues, más de 10 años juntos este equipo y somos ya como una familia. Nada, nos vamos dentro de una semana a Galápagos y ya todos estamos nerviosos bueno, para ir ya para allá y Con trabajar y nervio disfrutar. bueno, Sí, exacto. nervio bueno. También déjame, Horacio, que le Sí, preguntara sí, en este adelante. sentido, porque aparte de vista, o sea, aparte del punto de vista del trabajo físico, digamos, ¿no? También el formar un equipo y además así que sea estable es fundamental para el punto de vista de la logística, ¿no? Y más si trabajas en diferentes islas, cada isla tiene su propia idiosincrasia, pertenece a un país diferente, tiene una cultura diferente, o sea que creo que también tiene que ser un trabajo extra que requiere su tiempo y su esfuerzo, ¿no? Ahora mismo estamos con los permisos para extraer material para hacer los análisis genéticos. Esto es muchísima burocracia. Yo, como soy la IP del proyecto, la investigadora principal, pues aunque también tengo un técnico y gente que me ayuda, pero la mayor responsabilidad recae sobre mí. Y estamos ya preparando la siguiente campaña también, todos los permisos, porque hay que hacerlo con antelación. Su Pues de tiempo. Seychelles, a Seychelles nos vamos en enero, ¿no? O sea, en este proyecto RC que tengo, pues entran 5 archipiélagos. O sea, hay 2 en el trópico, que son Galápagos y Seychelles, 2 en la zona templada, que son Canarias y Baleares, bueno, y otra en el Ártico, que esto va a ser lo más desafiante el verano que viene, en julio, que trabajaremos en las islas de Svalbard. Oh, Bueno, ahí también será mucho trabajo de burocracia. Nos han dicho que tenemos que hacer un curso de rifle porque cada vez hay más osos polares en la parte terrestre. Entonces, bueno, pues ya me veo yo haciendo, bueno, ya hice uno en Alaska hace años, ahora será mi segundo curso de rifle. Y bueno, pero espero no encontrarme con un oso polar así de frente, porque seguro que no. No. Pero vaya que sí, que hay mucho trabajo. No, una vez ya estamos en las islas recogiendo datos y tal, disfrutamos mucho, pero para llegar hasta ahí hay muchísimo trabajo. Efectivamente.
Y bueno, uno de los puntos positivos que tuve en la evaluación de mi RC fue, claro, ya teníamos experiencia en estas islas, ¿no? Excepto en el Ártico. Entonces, todos los contactos ya para conseguir permisos, toda la logística, ya sabemos cómo funciona desde hace tiempo. Entonces, esto le dio como puntos a la parte de feasibility, ¿no? Cómo de factible es que puedas trabajar en estos sitios. Entonces, esto ya está más o menos controlado. Pero bueno, que es mucho tiempo y muchas horas que hay que invertir. Pero bueno, es por compensar. Y nada, ahora estamos en el primer año de la RC y lo que RC es ¿no? El proyecto del European Research Council, ¿no? Consejo Europeo de Investigación. Y es un proyecto de 5 años y bueno, ya tengo ganas de ver resultados, ¿no? Ya hemos enviado la primera tanda de muestras para hacer análisis genéticos muy sofisticados, ¿no? De metabarcoding, que ahí nos van a dar, nos va a dar información de la dieta, pues de las aves, de todos los vertebrados de los que estamos muestreando, ¿no? Que nosotros morfológicamente lo habíamos hecho morfológicamente estos análisis porque son mucho más baratos, pero ahora ya con más financiación pues podemos hacer unos análisis mucho más sofisticados que nos van a dar pues mucha más información, ¿no? de las interacciones de las dietas, o sea, nos permitirán construir estas redes mucho más complejas, más completas de quién come a quién en ese islote. Y nos podrías comentar, Ana, para la gente que no lo sabe, bueno, el ERC es una ERC Advanced Grant, ¿no? Advanced Grant, sí, que es Advanced Grant. cuando han pasado 12 años desde que leíste tu tesis, en mi caso bastante más, pues ya tienes que pedir un Advanced Grant. Hay 3 tipos, las de Starting, las Consolidator y las Advanced. Digamos que son muy competitivas. Sí. Y dentro de Europa yo creo que son las más prestigiosas, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Y cuál sería, ya hablando de un proyecto en concreto, cuál sería la idea principal de ese proyecto y por qué la desarrolláis en esas islas? Y un corolario, yo siempre he tenido muchas ganas de ir a Svalbard, ¿no? Si necesitáis un químico computacional, que probablemente no, pero pues me avisáis, ¿vale? Pero bueno, ¿cuál sería la idea principal de ese proyecto? Sí, la idea principal es precisamente esto, dado que están desapareciendo la diversidad y sobre todo la de las islas, la biodiversidad está desapareciendo a un ritmo muy rápido y antes de que nosotros la descubramos, no solamente las especies, sino como os decía, las interacciones de las que, o sea, las interacciones ecológicas es un componente de la biodiversidad que hasta hace poco pues, no se consideraba ni biodiversidad, ¿no? Solamente biodiversidad era como la riqueza de especies, pero biodiversidad es un término que incluye mucho más, ¿no? Toda la variedad de formas, o sea, variabilidad genética y también las interacciones ecológicas. Entonces, en las islas esto está muy desconocido. Entonces, bueno, esto es algo que convenció a los evaluadores, ¿no? Que es una biodiversidad única, porque hay muchas interacciones que solamente viven en las islas, y aparte poder construir estas diferentes capas de interacción que decimos nosotros, ¿no? Funciones ecológicas distintas, porque para construir toda la red trófica, nosotros estamos mirando pues, en el subsuelo las interacciones de las plantas pues, con hongos, con diferentes tipos de hongos. Y después ya por encima del suelo miramos pues, los polinizadores, los herbívoros tanto vertebrados como invertebrados, los dispersores de semillas, las interacciones depredador-presa, tanto de vertebrados como de invertebrados. Entonces ahí podemos construir toda esta red trófica y la pregunta última del proyecto es, dado que las islas son muy vulnerables y están siendo muy afectadas por especies invasoras, ¿no? Que introducen los humanos en las islas habitadas, normalmente están cerca de estas islas que se puede considerar todavía pristinas, que son islotes pequeños,
donde no han llegado todavía las especies exóticas. Entonces nosotros queremos comparar estas zonas en cada uno de estos 5 archipiélagos, estas islas prístinas con una zona parecida en la isla habitada donde hay especies invasoras, pues, como los gatos, las cabras, ratas, plantas invasoras por doquier, y ver cómo esta estructura de la red ha sido modificada ya está siendo modificada por estas especies invasoras, ¿no? Cómo de vulnerables son estos sitios que todavía más o menos son prístinos a las actividades humanas. Y queremos ver cómo, si hay un patrón a lo largo de este gradiente latitudinal, ¿no? Desde el Ecuador hasta el Ártico. O sea, con toda esta información que conseguiremos de este gradiente altitudinal, podremos también testar hipótesis que, claro, usando un protocolo común, ¿no? Y siendo además la misma gente, o sea, vamos a eliminar mucho ruido, Claro. dar hipótesis de cómo varían las interacciones, pues, por ejemplo, las de polinización o las de herbivoría a lo largo del gradiente latitudinal. Entonces, esto es también muy novedoso, ¿no? Porque en general pues, los estudios se hacen o con unas pocas funciones o solamente estudiando una función, como puede ser la polinización o la dispersión o la herbivoría, y en un sitio o en un par de zonas concretas. Pero a lo largo de este gradiente y con tantas interacciones, esto es muy novedoso. Y usando esta herramienta potente de la teoría de redes, que permite también determinar cuáles son las especies quisto, ¿no? Las especies claves en cada ecosistema, y después puedes modelar qué pasa si esa especie o esas interacciones desaparecen, ¿no? O eso. Nosotros lo que pretendemos es, cuando tengamos estas redes ya construidas, poder modelar qué pasaría si una cabra, por ejemplo, o un conejo, una de estas especies invasoras, llega a este islote pristino. ¿Qué va a pasar con toda esa red de interacciones, ¿no? Puede llegar a colapsar o no. Y bueno, ya hay ejemplos, ¿no? De algunas islas donde, por ejemplo, han llegado las ratas se comen los huevos de las aves marinas, entonces desaparecen las aves marinas, ahí cambia la vegetación. Bueno, Ajá, eso es súper interesante. cada Una pregunta rápida. Seguro que Encarni tiene muchas más preguntas interesantes, pero una pregunta rápida. Yo conozco, no sé si voy a decir un ejemplo equivocado, pero creo, me suena una historia de que en Australia, hace no sé cuántos años, 100 años, 200 años, no sé cuándo sería, no sé si fue la primera vez que los colonizadores llevaron, no sé si fue conejos, puede ser. conejos. Sí, sí, Y sí. luego los conejos se reprodujeron una barbaridad, causaron problemas. Entonces, no sé si ese tipo de escenarios, con vuestros modelos, podéis predecir algún tipo de comportamiento parecido. No sé si es posible. Claro, claro, sí, sí, esto es lo que estamos, bueno, es lo que veremos cuando ya tengamos toda esta información, pero en todos los archipiélagos que ya estamos, de los que ya tenemos datos, que en las islas que sí que están habitadas, pues tienen o cabras o conejos, o cabras y conejos, ratas, ratones, y entonces ya estamos viendo que la vegetación es distinta. Entonces lo que tenemos que ver cuando tengamos, sí, digo, toda la información, ver cómo, porque estos son islas muy, muy cercanas. Entonces, claro, nos inferiremos que es debido a la presencia de estas especies invasoras que ha cambiado. Una vez conozcamos bien sus dietas, podremos inferir que es debido a ellos que ha cambiado esa vegetación. Ajá. O bueno, esa vegetación o también las comunidades de artrópodos. Pero sí, evidentemente, esto ya sí que se sabe de múltiples estudios. O sea, las invasiones son uno de los, más que el cambio climático, incluso, un problema grave para la biodiversidad de las islas.
las islas, al tener especies que han evolucionado ahí libres de enemigos naturales, no mucho más comparado con el continente, pues claro, tú metes ahí un gato, el gato es como la especie la peor para las islas, ¿no? Ha hecho mucho daño a la biodiversidad en muchas islas del mundo, ¿no? Entonces, metes un gato y pues cambia toda la diversidad de aves. Bueno, culebras también. Culebras tenemos un ejemplo, bueno, que es súper ilustrativo del libro. En la isla Guam, en el Pacífico, introdujeron una serpiente. La serpiente mató a casi la gran mayoría de aves. Se quedó un bosque sin aves, cuando no pudo, no hay dispersión de semillas. Ha afectado a toda la regeneración del bosque y tal. Pero bueno, no hace falta ir tan lejos. Aquí en Baleares tenemos también que se han introducido culebras desde hace mucho tiempo, pero recientemente en las Islas Pitiusas, en Ibiza, en Formentera, y la especie de lagartija endémica, Podarcis pitiusensis, está desapareciendo debido a la culebra de herradura, que ha crecido muchísimo en los últimos años. Se está haciendo un esfuerzo de la administración muy grande, estos son muchos recursos económicos y de personal para erradicarlas, pero la culebra va más rápido y bueno, se están ya evidenciando que las lagartijas pues están en declive. Entonces, ¿qué pasa? Muchas especies dependen de estas lagartijas, o sea, es que es una cascada de extinciones que puede haber, ¿no? Después. Y, y sí, bueno, en Australia y en cantidad de sitios, ¿no? En Nueva Zelanda también se han introducido muchísimas especies y lleva mucha gente, muchos años, sí, pues las administraciones tratando de erradicar las ratas, los conejos, las especies invasoras. Y bueno, allí sí quizás es donde se invierten más recursos para erradicar las invasoras, ¿no? El archipiélago de Nueva Zelanda es como un referente para muchos otros sitios del mundo. Hawái es otro archipiélago también muy invadido. Bueno, es que tenemos, claro, sí, son archipiélagos icónicos con una biodiversidad única, con unas especies que han evolucionado, unas características, bueno, que todo el mundo dice, wow, qué especies más fascinantes, ¿no? Pues ya muchas, o sea, o sea, de todas las extinciones que se han reportado, casi el 60% es de islas. Entonces, estos son sistemas muy vulnerables y a la vez, como son poco conocidos, yo creo que esto es a lo que los evaluadores le dieron importancia, ¿no? O sea, eso, son diversidad única, es factible y nada, lo dieron, pero bueno, es difícil, ¿eh? Así que lo digo así como todo, pero no lo saqué a la primera, que el proyecto a la segunda vez. También gracias a que tuve unas muy buenas evaluaciones, que bueno, ahí destacaban los puntos débiles, entonces la segunda vez ya iba mucho más preparada. Y bueno, un factor estocástico, desde luego, pero bueno, hay que currárselo bastante un proyecto de estas características. Pero vaya, Claro. yo animo a la gente que, bueno, primero hay que tener una gran idea, encontrar pues lo que quieres investigar, te tienes que creer que es importante y que tú lo puedes hacer y después tienes que venderlo bien. Estos son los tres, ¿no? Los tres puntos. Es eso, pues a por ello. Y bueno, cada vez hay más gente también en España que está consiguiendo RCs, lo cual está muy bien. Ahora, a partir de la semana que viene vamos a tener una reunión, unas cuantas mujeres, de momento empezaremos, que tenemos RCs, Advanced, Starting o Consolider, para ayudarnos, pues, bueno, pues para compartir problemas que podemos tener, temas más de gestión del proyecto, de cómo de útil es tener un project manager o qué problemas tenemos justificando según qué tipo de cosas. Y bueno, entonces es importante que sí, que la gente se anime, porque en este país hay mucha gente con mucho talento y a veces pues da miedo porque piensas que hay poca probabilidad, pero bueno, todo es probarlo. Yo hace quizás Claro. 10 años no hubiese pensado que yo pediría una RC
Y de repente digo, venga, me lanzo. Pasé 2 veranos, eso sí, mi familia yendo a la playa y yo trabajando en mi propuesta, pero valió la pena. O sea que estoy muy contenta. Muy bien, muy bien. Hay que Ahora es persistir, mucho hay que persistir. trabajo, pero bueno, carga con gusto no pesa, ¿no? Porque... Muy bien. Creo que Ancani tenía una pregunta. Bueno, Sí. yo tengo 1 millón relacionadas con el 1 millón. proyecto porque me parece súper interesante, pero creo que además nos estamos quedando cortos de tiempo. Entonces te lanzo 3 y tú contestas la que quieras. La primera es si además de, o sea, claro, estás teniendo en cuenta el punto de vista del efecto de impacto antrópico a través de las invasiones, ¿no? Pero estáis introduciendo el factor temporal, o sea, vais a tener en cuenta cuándo llegó la primera migración humana o el primer asentamiento humano a las islas para ver cómo o cuánto se ha deteriorado esas islas. El factor tiempo va a tenerse en cuenta. La segunda es si vais a tener en cuenta los efectos en cascada de esas interacciones, o sea, cómo una interacción positiva o negativa se va a reflejar luego en otras interacciones. Y la tercera no es tanto del proyecto en sí, sino me gustaría que se quedara mencionado para el podcast Premio Ramón Llull, Distinción Ecosistemas Luis Balaguer, Premio Jaume I. ¿Te sientes ya que eres una referente en ecología o todavía te tienen que decírtelo para que te lo creas? Bueno, venga, empezar por lo último. La verdad que sí, bueno, este último de un par de semanas, este es el casi el que me ha hecho más ilusión, porque que los colegas, ¿no? Tus colegas ecólogos reconozcan pues que lo Te que haces nominen. y te nominen, pues me ha hecho muchísima, muchísima ilusión. Y sí, casi que no me lo podía creer, porque, bueno, yo no sabía ni que estaba nominada. Yo nominé Claro. a dos compañeras y Vaya. para nada pensaba que me escogerían a mí. Y bueno, lo de Ramel Llull fue sin reconocimiento de aquí, de las Islas Baleares, del Govern, que bueno, pues también pues muy, muy contenta, ¿no? Y bueno, no, a ver, lo que me da es como, aparte de la alegría, pero claro, digo, bueno, pues tengo que continuar y mostrar que sigo ahí Que y se si puede. soy frente para gente y para niñas y tal, pues fantástico. Y me encanta también la divulgación Ujú. y todo lo que sea divulgar y que divulgar la biodiversidad y divulgar que las mujeres podemos, pues bien. A ver, la primera pregunta. Claro, aquí esto es algo que es importante decir. Aquí estamos estudiando 5 archipiélagos a lo largo de un gradiente latitudinal. Construir todas estas redes es mucho trabajo, pero claro, son 5 archipiélagos solamente. Entonces, a ver, quieres estudiar edad de las islas o tamaño de las islas. Hay muchos factores que sí que tendremos en cuenta, Ujú. pero claro, no, con esta muestra de 5 archipiélagos no es suficiente para estudiar esto, el efecto ¿De cuánto tiempo se llevan del haciendo las tiempo, ¿no? invasiones? Ujú. Claro, o sea, entonces es claro, indirecto y está relacionado. Las especies que, o sea, las islas que han estado más invadidas, normalmente son aquellas que llevan más años pues, los humanos viviendo en ellas, ¿no? Ujú. Bueno, lo de la pregunta de las cascadas, claro, precisamente con lo de las redes y sabiendo conociendo todas las interacciones, o bueno, la gran mayoría de las interacciones que ocurren en estas islas, podemos predecir, bueno, que esta especie, te digo, sobre todo modelándolo, esta especie Ujú. desaparece o se introduce, sabemos que come o afecta a todas otras especies, llega aquí, a cuáles puede afectar y esas otras desaparecen o aumentan y qué pasará con las otras. Entonces, sí, sí. Entonces, bueno, esto no lo he dicho, aparte de estos ecólogos que vamos a las islas directamente, que nos ponemos ahí las botas y cogemos los datos en el campo, después trabajamos con una gente muy, muy lista, son unos físicos, son físicos teóricos, que están aquí en un centro del CSIC también, el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, y ellos nos ayudan a perspectivas todas estos datos y bueno, es muy también estimulante, ¿no? Tenemos
más de una abeja en el mundo, ¿no? Porque normalmente los físicos conocen poquito de biodiversidad. Y nosotros pues aprendemos cómo hacen ellos estas ecuaciones y no sé, son reuniones muy fructíferas y muy divertidas, ¿no? Usamos terminologías diferentes, pero siempre llegamos a... Totalmente. Ahora estamos preparando un artículo y bueno, la verdad que es fascinante. Yo me lo paso muy bien. Hay Maravilla. discusiones. Muy bien. No sé si Su- su- respondo a las preguntas. Pues súper interesante. Vamos muy justo de tiempo porque nos queda muy poco, entonces sería ya la última pregunta. Un miembro de nuestra comunidad de investigadores ha lanzado varias preguntas, voy a seleccionar una y pregunta lo siguiente. Nico dice, ¿se puede saber si podría haber una mejora en las ciudades introduciendo más plantas en los espacios públicos y árboles y cómo habría de hacerse esa mejora? No sé si aplica a la línea de investigación que tú llevas, pero bueno, ahí la soltamos. Eh, a ver, no aplica, pero bueno, es ecología en general. Ahora también cada vez más lo de la ecología urbana está entrando con fuerza. Hay mucha gente trabajando en temas de ecología urbana bueno, sacando información muy, muy interesante. Y ya solamente para los polinizadores, pues sobre todo en Inglaterra nos llevan mucha ventaja, pero aquí también ya hay gente trabajando en esto. ¿Cómo podemos promover jardines que hagan que haya más diversidad de polinizadores, ¿no? Jardines urbanos. Sí, qué especies de árboles hay que plantar para vaya, que sean autóctonos, cuáles son los que, ¿no? los que crecen mejor, que pueden también mantener una diversidad mayor de especies. Y sí, monitorear, vaya que esto ya está, hay mucha gente monitoreando esta diversidad urbana. O sea, dado que mucha gente, o sea, cada vez más viven en sitios urbanos, es importante saber pues, con quién compartir, tener cuanta más zona verde mejor, ¿no? Eso nos hace más felices, ¿no? Pasear por un Claro. bosquecito, aunque sea un parque dentro de una ciudad. Bueno, pues Más sanos, hay aire biólogos más trabajando limpio. más limpio, exactamente. Y bueno, ya que desgraciadamente, o sea, bueno, yo tengo la suerte de que soy de un pueblo pequeñito y yo nací con mucho contacto en la naturaleza, ¿no? Y mi padre me llevaba al bosque a buscar setas y bueno, me transmitió la pasión también por la naturaleza desde pequeña. Desgraciadamente muchos niños y niñas ahora pues viven en ciudades, tienen muy poco contacto con la naturaleza, con lo cual no la pueden apreciar tanto o nada. Y entonces, claro, si no la aprecian, pues tampoco le darán el valor, no la querrán conservar o les dará igual. Entonces tenemos que acercar la naturaleza cuanto más podamos a ellos, ¿no? Entonces tener ciudades lo más naturales posibles o amigables con la naturaleza, mejor. Bueno, hace falta mucha educación ambiental y por eso también se dedico como sí, un 25% de mi tiempo a divulgar sobre la importancia de polinizadores, bueno, la importancia de la diversidad en general y intentando evitar que los humanos no tengan esta relación tan tóxica con la naturaleza, ¿no? Que la traten tan mal. Totalmente, totalmente. Muy bien, Ana, pues muchas gracias. Ya nos hemos ido un poco de tiempo. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí, también a Encarni. Ha sido un placer tenernos aquí en este programa. Solo comentar, como siempre, que luego en las notas del programa, para quien quiera profundizar un poco en todas las informaciones, pondré los enlaces a los perfiles de las dos y a los últimos artículos y proyectos que ha mencionado Ana, ese proyecto RC y otros, y a los premios, ¿vale? Así que muchas gracias por estar aquí, muchos éxitos a las dos en esas investigaciones y nada, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Te pongo en la lista para Gracias. ir a Svalbard, que hay una lista larga, pero te pongo en la lista. Genial, me encantaría, ¿eh? O sea, es que cuando lo has dicho es una cosa que tengo yo aquí y digo, ostras, bueno, que quién sabe. Venga, ha sido un placer y me ha Muchas pasado gracias. volando el tiempo, ¿eh? Uf. A nosotros también, a nosotros también. Un Muchas gracias. placer, pero que tengas buen día. Chao. Chao.